Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar la actividad abordaje de las adicciones en el personal de la salud. Por el Bienpro va a estar la profesora psicóloga Carla Francolino, y luego vamos a tener a 3 colegas de la Sociedad de Anestesia, la doctora Mariana de la Robla, Gabriela Guerra y Teresita Barrios. Bueno, adelante, Carla. Buenas noches a todos, o buenas tardes. Es la idea de poder desde un poco del colegio médico, desde Bienpro, que hubo una preocupación por el tema de las adicciones, y sobre todo por el bienestar de los profesionales. Y uno de los temas que a veces surge es este tema de las adicciones, que nadie está exento. En nuestra sociedad hay un índice de consumo que no escapa a ningún sector laboral, porque somos parte de la sociedad, y en ese sentido, entonces, este es un tema que aparece y nos toca. El Colegio Médico tiene un convenio con el Programa de Prevención de Drogas en el ámbito laboral, el cual yo tengo la coordinación técnica, que tiene una trayectoria desde 2006 de estar viendo este tema desde los distintos ámbitos laborales, y el ámbito de la salud es un ámbito muy específico y muy puntual, porque tiene sus propias características, y lo que tenemos que observar muy bien es las condiciones en las cuales el personal de salud está trabajando, porque está expuesto mucho más al estrés, a determinadas situaciones que, como vamos a ver ahora después, que hacen que sean factores de riesgo para modular esos consumos. Yo hoy les voy a presentar un poco desde dónde surge. Perdón. Voy a presentarles un poco lo que es el programa, de dónde surgen las leyes y los decretos, un poco de dónde surge todo esto, y un poco hacer una referencia a algo específico de lo que es el consumo de drogas en la salud. Bueno, voy a pasarles la primera diapo, la cual... capaz que me pongo acá. Fíjense que tenemos distintos ámbitos en los cuales ya hacen referencia a lo que es el consumo. Tenemos que empezar con que hay determinadas recomendaciones ya de la Organización Internacional del Trabajo que hacen referencia al consumo de drogas en el ámbito laboral. Esas recomendaciones son para cualquier ámbito de trabajo, y lo que básicamente el OIT refiere como recomendación es que se tenga el cumplimiento de las normas existentes tanto a nivel nacional como internacional de cada uno de los países, que justamente hace recomendaciones, no hace determinación de normas ya establecidas desde la OIT, por el hecho de que este es un tema muy complejo, que requiere un cuidado especial en todas las partes, y que además hay legislaciones muy distintas en cada uno de los países. Entonces, lo que dicen ellos es que hay cuestiones éticas y jurídicas que hay que preservar cuando se aborda el tema de las adicciones en cualquier trabajador, que hay determinados derechos que hay que tener en cuenta, que es el derecho del trabajador a la vida privada, a la confidencialidad, a la equidad, a la autonomía y a la integridad física. Entonces, si nosotros no hacemos programas de prevención de consumo de drogas sin tener en cuenta estos derechos fundamentales, no vamos a hacer programas que den su fruto, que estén bien elaborados. La vida privada, en el sentido de que la persona tiene el derecho a decidir si consume o no consume. Lo único que ahora vamos a ver, lo que sí tiene que tener en cuenta es que tiene que llegar al trabajo en condiciones de trabajar,
Entonces ahí ya no es que tiene la vida privada, sino tiene la obligación de llegar a trabajar en buenas condiciones. Tiene el derecho a la confidencialidad. Esto implica que una vez que se detecta o se reconoce a alguien que tiene un problema de consumo, esto tiene que quedar en confidencialidad, no puede ser algo que sea público, tiene que tener la misma tratamiento de equidad de todos los aspectos. Requiere la autonomía de que la persona puede decidir si tratarse o no tratarse, dónde tratarse o cómo tratarse, y requiere también de preservar la integridad física de esa persona. Entonces, son todos derechos que tenemos que tener en cuenta como cuestiones éticas para cualquier programa que se instrumente. Los programas que se instrumentan deben contemplar la legislación sobre pruebas, la legislación laboral y las normas relativas al secreto profesional médico. La legislación sobre las pruebas, nosotros tenemos un decreto que ahora voy a hablar del 128, ¿tá? Hay que ver la legislación laboral que tiene el país y las normas relativas al secreto profesional. En esta base es que en el año 2016 se hace un ámbito de trabajo, el Ministerio de Trabajo, para redactar este decreto, y que este decreto queda en el artículo 1 bien claro que esta reglamentación se aplica a toda relación de trabajo, tanto en el sector público como privado, y contiene las disposiciones de carácter general para proceder ante la situación de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. Esto lo que nos quiere decir es que el sector de la salud está incluido en este decreto. O sea que nosotros tenemos que mantener muy claro cómo es las disposiciones generales para actuar en programas de prevención a partir de este decreto. Y el artículo 3 del decreto dice que son los ámbitos bipartitos de salud y seguridad o ámbitos de relaciones laborales por sector de actividad que se acordarán las pautas, los procedimientos sistemáticos para detectar situaciones de consumo de alcohol y otras drogas, y que establecer ahí las acciones destinadas a la prevención del consumo, la detección precoz, a efectos de facilitar las intervenciones tempranas. O sea, que además el decreto lo que determina es que tiene que ser en los ámbitos estos bipartitos desde los cuales se tiene que generar los programas de prevención, de asistencia y de reinserción del consumo de drogas. Ojo, porque también dice que o ámbitos de relaciones laborales por sector de actividad. O sea que si no se pueden desde las bipartitas, sí se puede tener desde el sector de las tripartitas, ¿tá? También está como la salud, y sobre todo lo que nos compete a nosotros acá desde el Colegio Médico, que está la ley 18.591, que es la creación del Colegio Médico del Uruguay, ¿tá? Como persona jurídica, y que dentro de esta ley, el artículo 1 dice que el cometido es garantizar al médico y a la comunidad el ejercicio de la profesión dentro del marco deontológico establecido. O sea que de alguna forma hay una competencia de poder cuidar o generar esta situación. Las entidades gremiales integradas por médicos, de acuerdo con lo establecido con el artículo 39 de la Constitución de la República, serán los únicos competentes para ejercer la defensa de los intereses laborales, sociales y económicos de sus afiliados. O sea que ya nos está estableciendo también dentro de esta ley que son las entidades gremiales integradas por los médicos los que se van a encargar de estos otros aspectos. O sea, de la defensa de los intereses laborales, sociales y económicos. Es la competencia del Colegio Médico, lo deontológico que establece. El artículo 19 dice que las normas del Colegio de Ética Médica se aplicarán obligatoriamente a todos los afiliados al Colegio Médico a partir de la entrada en vigencia de la ley correspondiente. Ahora vamos a ver qué dice el Código de Ética Médica, y el Colegio Médico del Uruguay contará con un tribunal de ética funcionalmente independiente del Consejo Nacional. O sea que también establece en esta ley cómo van a aplicarse las normas y desde qué situación. Entonces, como antecedentes tenemos los objetivos del Colegio Médico, que es esto de buscar asegurar el bienestar de los integrantes de sus colegiados. Tenemos la creación de este programa, el programa de Brienpro, que es una preocupación desde el Colegio Médico de cuidar a los profesionales de la salud en su bienestar. Tenemos el programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, que ahora vamos a explicar un poquito.
está el decreto 128 con procedimiento de actuación en materia de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en lugar y en ocasión del trabajo, como antecedente también. Y tenemos el convenio de intercooperación entre la unidad de asesoramiento, o sea, el programa de drogas, que tiene una unidad de asesoramiento integral en drogas y trabajo, con la Federación Médica del Interior y la Federación de Prestadores Médicos del Interior, que también acá hicimos un convenio para la capacitación de los profesionales de salud mental en los distintos departamentos del Uruguay, para que quedaran como referentes de la actuación frente a las situaciones de consumo de alcohol y drogas. A su vez, el Colegio Médico dice que es obligatorio el registro para todos los médicos que ejercen la ley. Entonces, los cometidos en el artículo 4 dice que es velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia. O sea que, en ese sentido, tenemos el cometido del colegio médico, uno es velar por la dignidad y la independencia y procurar la mejora continua de la calidad del ejercicio profesional de los médicos colegiados. O sea, estamos acá con antecedentes en los cuales es una competencia del colegio médico procurar la dignidad y la buena práctica de sus colegiados. En la ley de Código de Ética Médica, fíjense que el artículo 14 dice que todo médico tiene obligación de atender en condiciones personales físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño profesional. O sea que en este sentido estamos hablando de esto que yo les decía, de que las personas tienen que llegar en condiciones de poder ejercer su trabajo en cualquier profesión o en cualquier actividad laboral. Y además plantea también que es una falta ética que el médico atienda a los pacientes en estado de intoxicación. La reiteración de esta falta junto a la negativa a integrarse un programa de rehabilitación merecerá medidas disciplinarias complementarias. Que esto por eso hacía alusión también a lo de que es el Comité de Ética Médica. Después, el artículo 79 dice que constituye una obligación de todos los médicos colegiados cumplir las disposiciones establecidas en este código y contribuir a que sean adoptadas y respetadas por la totalidad de sus integrantes. O sea que, de alguna forma, también hace alusión de que en la salud los profesionales tienen que llegar en buenas condiciones y en ese sentido tenemos que preservar. No puse acá otra ley que también tiene que ver con todo esto, que es la ley de responsabilidad penal empresarial, que lo que dice justamente es que si no, la empresa o quien tiene que ser a cargo de justamente de preservar, de que se den todas las condiciones de seguridad para el ejercicio de la actividad laboral, si no prevé eso, puede ser sancionado penalmente. En la construcción es lo claro, que si no tienen los arneses, el casco y todo lo demás, puede generar una acción penal contra el capataz o el empresario que no dio a sus empleadores las condiciones adecuadas para el trabajo. Hubo una época que estaba la ley de marihuana, que la ley de marihuana lo que planteaba en realidad era que se podía consumir y la regularización y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Los empresarios plantearon al Ministerio de Trabajo decir, bueno, pero si las personas pueden ir con consumo y todo lo demás, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que está en condiciones de poder trabajar? Nosotros tenemos que tener nuestra garantía porque después capaz que, sobre todo se daba en la construcción, se suben a un andamio, se caen, estaban consumidos y bueno, ¿y cómo sé yo si yo tengo que tener herramientas y elementos como para poder decir de que está en buenas condiciones, porque si no después las consecuencias las tengo yo? Por eso se creó un poco también el decreto 128, porque parte un poco de esa inquietud. Entonces había que tener medidas de poder abordar este tema desde el trabajo y además el hecho de cómo se iban a hacer las detecciones, que hay todo un capítulo en el decreto que yo no voy a entrar hoy, de que cómo se tiene que cumplir para la detección del consumo de drogas en el trabajo. Entonces, un poco con todo esto de todos estos antecedentes, es que nosotros tenemos que abordar el tema
un poco refiriéndonos a todos estos antecedentes y a todas estas normas y a todos estos decretos y ver cómo se aplica en la salud. Entonces un poco la idea era incluir a los profesionales médicos dentro del programa de prevención desde el abordaje del programa de bienestar profesional con una lógica distinta en el sentido de que nosotros tenemos que preservar la identidad de esos médicos. Son médicos que tienen que saber que tienen que ejercer, que no pueden, las personas confían en su médico, confían en lo que el médico les dice. Nosotros tenemos que preservar un poco, mucho más la confidencialidad, el poder que se puedan rehabilitar, el poder que puedan seguir ejerciendo su profesión. Entonces exigía que fuera en un ámbito que nos parecía que lo adecuado era justamente el colegio médico y desde el bienestar profesional para poder partir desde ahí. El programa que llevamos adelante aplica los principios del OIT, que dice que los problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas pueden generarse por factores personales, familiares o sociales, o por ciertas o bien por una combinación de estos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Las adicciones no son unilaterales. La gente consume, pero hay distintos factores a nivel personal, familiar y social y laborales que inciden sobre la situación de tener una adicción o no. En España se ha visto, nosotros no tenemos estadísticas del consumo en población general. Lo que tenemos son en las encuestas de hogares, lo único que tenemos es de población activa cuánto se consume. El tema es que se ha visto en España que la población trabajadora tiene un consumo, un porcentaje un poquito mayor que en población general. O sea que lo que llega a la conclusión es que el trabajo, hay algunos factores que pueden incidir en ese aumento, que son 3 puntos, pero puede incidir en ese aumento. Cuando se va a ver la encuesta de hogares acá, que hizo la Junta Nacional de Drogas, se ve que en la población económicamente activa también hay un leve ascenso del porcentaje de consumo también en población trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, ¿qué factores del trabajo son los que nos están afectando para el consumo que puedan estar modulando? Ojo, no quiere decir que lo generen, sino que lo modulan. Y además, los problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas deberían considerarse como un problema de salud y por consiguiente tratarse sin discriminación alguna como cualquier otro problema de salud en el trabajo. ¿Esto por qué es? Porque hay una ley de 1857 que dice que el consumir alcohol o estar bajo los efectos en el lugar de trabajo implica una notoria mala conducta y por lo tanto el despido directamente del trabajador sin ningún beneficio, ni de seguro de paro, ni de despido, de nada. Entonces, ¿qué es lo que dice el OIT? Vamos a tratarlo como cualquier otro problema de salud. No solucionamos nada. Entonces, lo que hacemos es, si hay alguien que tiene, no sé, una diabetes, lo que hacemos es mandarlo al médico para que trate su diabetes. Una adicción también mandamos a una rehabilitación o un tratamiento. Y no directamente la sanción. También los principios del OIT dicen que los profesionales que quieran recibir un tratamiento y rehabilitación para sus problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas no deben ser objeto de discriminación por parte del empleador y deberán gozar de la seguridad del empleo usual y de las mismas oportunidades de traslado, ascenso profesional que el resto de los trabajadores. Esto quiere decir que no le quede el título de que es un adicto y nunca más puede hacer nada. Hace 10 años consumió alguna droga y bueno, yo ahora no lo siendo jefe o lo despido o tengo algo discriminatorio porque en alguna vez consumió algo. Entonces lo que dice el OIT, ojo con esto. Esto no puede ser. O sea que una vez rehabilitado tenemos que darle la chance de que siga su carrera profesional como cualquiera. Y además dice el OIT que se reconoce que el empleador tiene autoridad para sancionar a los profesionales cuya conducta profesional sea impropia como consecuencia de los problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas. Sin embargo, el convenio institucional del programa tiene como objeto que en su lugar se remita al trabajador a la unidad de asesoramiento integral de drogas y trabajo, o sea, el poder mandarlo a tratamiento y a rehabilitación, privilegiando una oportunidad terapéutica. O sea, lo que decimos es, no sanciona, aunque tenga la potestad de sancionar la empresa o el empleador, decimos, bueno, no, vamos a darle la chance de rehabilitarse. Sigue teniendo la potestad,
pero bueno, le da primero la chance para poder rehabilitarse. También la OIT dice que se distinguen claramente dos situaciones que darían lugar a la derivación de la unidad, esto para su ingreso al programa pensando en la unidad del BienPro, ¿no? Se constata que el profesional está bajo los efectos de consumo durante su jornada laboral o se constata que el profesional está consumiendo en ocasión del trabajo. O sea, que realmente lo que dicen es que tenemos que comprobar que la persona está bajo los efectos del consumo en ese momento. ¿Ah? No podemos decir el mes pasado consumió o cuando fue a la casa tomó un vaso de vino y bueno, entonces no, tenemos que, el programa, un programa en el trabajo, lo que tiene que quedar bien claro es que la persona tiene que venir a trabajar en condiciones, que es el derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada, que si la persona quiere consumir lo que sea, es situación de su vida privada, pero no puede estar en malas condiciones para su trabajo. Y el ingreso de un profesional al programa implica por sí la suspensión de toda medida disciplinaria vinculada a la situación que lo generó y la no afectación a la situación laboral. Esto es un poco como diciendo, bueno, si la persona empieza a faltar todos los lunes a la guardia porque se reventó el fin de semana o llega tarde o lo que sea, bueno, ahí hay faltas funcionales que se le puede perdonar si va a tratamiento, se rehabilita y todo lo demás. No son las faltas graves. Las faltas graves no se perdonan ni con esto. ¿Qué es lo que hace esta unidad de asesoramiento integral? O sea, esto que hizo el convenio, el Colegio Médico, el BienPro con nosotros, es que su calidad es básicamente técnico-asesora, no asistencial, que apoya la aplicación de actividades preventivas y de tratamiento con respecto a los problemas de consumo de alcohol y otras drogas, mediante la realización de un diagnóstico de la persona involucrada, recomendación del tratamiento y seguimiento de su evolución, así como el apoyo y seguimiento de su rehabilitación. Básicamente nosotros, como es desde la Universidad de la República, damos las garantías técnicas y las garantías de neutralidad en la relación laboral, que la persona en realidad se hace un diagnóstico, se dice si tiene o no realmente una dependencia, porque muchas veces no la tiene, se le recomienda un tratamiento y se hace un seguimiento de ese tratamiento para realmente ver si realmente está haciendo el esfuerzo o no está haciendo el esfuerzo. Porque hay muchos que flotan o dicen, bueno, tiene una situación laboral complicada, dice, me voy, consulto y ya zafo del problema. Y la cuestión es si realmente tiene la intención de tratarse o no tiene la intención de tratarse. Hay a veces que hay gente que le cuesta. Entonces también podemos decir, bueno, no, mira que está haciendo el esfuerzo, mira que está tratando de salir adelante, estos son recaídas que son propias del proceso crónico de las adicciones, ¿no? Entonces somos el garante de rigor técnico y de neutralidad en la relación laboral, ¿tá? Y lo que también hacemos es preservar la confidencialidad. Es en un ámbito en el que no es ni la empresa ni es el trabajador, por eso el BienPro en ese sentido cumplía muy bien esto, ¿no? De decir, bueno, es un programa que va a tener la confidencialidad, va a atender al profesional, va a seguirle en este tratamiento y no tiene por qué quedar el nombre de él o lo que le pasa su situación en ningún otro lado. En la salud sabemos que está muy complicado esto, porque ¿qué pasa? Muchas veces donde trabajamos somos donde nos atendemos. Entonces, mucha gente viene y dice, yo no me quiero ir a ver al psiquiatra en mi mutualista porque ahí es donde estoy trabajando y queda en mi historia clínica. Entonces, fíjense lo complicado que es esto en la salud. En la salud, además, tenemos la gran complicación de que se sabe todo enseguida. Entonces, si hay alguien que tiene un problema, enseguida se sabe. Entonces, el hecho también de que sea el BienPro, el colegio médico, queda en una situación que sea fuera de eso, que claro, que tenemos que ver. Fíjense, ahora recién antes estábamos hablando justamente de los profesionales en la salud. En el interior se conocen todos, el psiquiatra es uno, los colegas son pocos, entonces tenemos también esa complicación y bueno, es poder hacer un seguimiento de esos tratamientos con la confidencialidad necesaria para cada uno de los profesionales, con todo el rigor técnico que eso implica. Entonces, fíjense que hay
Hay gente de la salud que viene a vernos y nos dicen, yo fui al psiquiatra y le dije que estaba deprimido porque no me animé a decirle que estaba que estaba consumiendo cocaína porque se me iba a complicar en el trabajo. Entonces, fíjense lo complejo de esto en la salud. Entonces, el programa que tenemos considera el problema como un problema de salud en un plan integral donde desde las bipartidas de salud, seguridad y salud laboral, donde tenemos que tratar de ver que la prevención, asistencia y reinserción esté en un programa elaborado y que no se puede hacer asistencia sin hacer prevención y no se puede hacer reinserción sin la prevención, con carácter participativo, esto es que estén todos los actores que estén involucrados en la situación participando, tiene que ser no sancionador, tiene que ser voluntario por la persona y tiene que ser planificado. O sea, si no, los programas no tienen estos aspectos, posiblemente fracasen o no lleguen a su fin. Bueno, sí. Fíjense, esto yo les voy a mostrar un trabajo que hicimos con el doctor Gonzalo Barreiro, Wilson Beña, Dapueto, Stern y Mónica Gaño en el año 2001, que lo que se hizo fue una encuesta de 111 médicos anestesiólogos en el Congreso de Anestesia del Uruguay, en el 98, y 134 internistas inscritos en el Congreso de Medicina Interna del Uruguay. Fíjense que los resultados, para que ustedes vean, para tener resultados más nacionales, igual esto no es representativo, pero para que ustedes vean, porque no tenemos sino encuestas nacionales, el 26% de los anestesiólogos respondió afirmativamente al menos una de las preguntas dirigidas a explorar el abuso de alcohol, con una diferencia significativa con los médicos internistas, que fue el 8% de los médicos internistas. Tenían una respuesta positiva al CAGE, que es el cuestionario de alcohol, el 13,5% de los anestesiólogos y el 6,6% de los internistas. Manifestaban manejar alcoholizado el 18% de los anestesiólogos y el 7% de los internistas. Haber consumido tranquilizantes sin prescripción médica en la vida, 47% anestesiólogos y 45%, sí, igual, casi la mitad. Opiáceos sin prescripción médica en la vida, 9% anestesiólogos y 5% internistas. Y cocaína en el último año, 6% anestesiólogos y 3% de internistas. O sea que esto lo que significa es que hay un consumo. Lo que acá, fíjense que lo que prevalece casi el 47 y 45 son los tranquilizantes sin prescripción médica. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque nosotros la gente que tenemos que nos llega por consumo, yo le diría, bueno, hay mucho alcohol también, pero la mayoría consume alcohol, pero la mayoría son con medicamentos automedicados sin prescripción médica, opiáceos o tranquilizantes. Entonces, fíjese, hay mucho personal de salud, sobre todo de enfermería, que tienen el mismo relato siempre. Bueno, yo trabajé 12 horas, estaba de noche en la guardia, me dolía la espalda, entonces le pedí a mi compañero si no me inyectaba un poquito de dioxadol, un poquito de no sé qué, y ahí, bueno, como me sentí mejor, bueno, empecé y seguí consumiendo. ¿Y cuál es el otro tema? Que esto, por lo general, a veces, sobre todo los opiáceos, son de uso del lugar donde trabajamos, porque no se puede conseguir por ahí nomás. Entonces, tenemos un doble desafío. Una es ver, bueno, cómo hacemos, que ahora vamos a ver, qué es lo que hace que, fíjense, que se consuma más tranquilizantes o más psicofármacos, que una es la accesibilidad que tenemos para eso. Y lo otro es el hecho de que se sacan de los lugares de trabajo. Entonces, ¿cuánto hay pues yo en muchos lugares decía, bueno, vamos a controlar un poco, por ejemplo, los opiáceos. Tuve una situación de haber visto un enfermero en el que había sacado 100 ampollas de fentanilo en un mes en una institución. Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron un mes para que se dieran cuenta. O sea, ahí hay algún mecanismo que no estuvo de control o de seguimiento de esa medicación. Entonces, tenemos que controlar, hay cosas que se tienen que controlar desde las instituciones y hay cosas que son controlables desde cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos con el tratamiento?
La Clínica Galatea, que es la clínica del Colegio Médico de España, dice que plantea que puede asumirse que la prevalencia de los trastornos adictivos en el colectivo médico es en principio equiparable a la población general, que se estima entre un 10 y 14%, que en el caso de las sustancias a las que puede acceder con mayor facilidad por la posibilidad de autoprescribirse, sedantes, hipnóticos, opiáceos y estimulantes, la prevalencia puede ser incluso mayor. O sea, fíjense que la accesibilidad es importante. Ellos plantean que la importancia de la petición de ayuda temprana como ingrediente fundamental para coadyuvar en mejor evolución y pronóstico del cuadro. Esto es fundamental. Nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos teniendo programas de prevención en el trabajo? Estamos actuando mucho más rápidamente, estamos actuando desde la salud, ¿ah? Y podemos hacer prevención mucho mejor que desde cualquier otro ámbito. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo en el trabajo, conocemos quizás o estamos más en contacto con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra familia, que nosotros ya si llegamos a las 8 de la mañana ya dice, este vino medio loquito, vino así o vino así, entonces ya podemos detectar la situación de que algo le pasa a la persona, ¿no? Y eso hace que sea el lugar privilegiado para una indicación de tratamiento tempranamente también, ¿no? Las evoluciones y los pronósticos cuando son desde el trabajo, las rehabilitaciones son mucho mayores, en porcentaje mucho mayor que la población general. ¿Por qué? Porque mantienen la continentación del trabajo, porque además los compañeros son los que se dan cuenta cuando está mal o cuando no y lo ayudan, y eso es fundamental. Y además el trabajo, aquel que trabaja tiene el trabajo como motivo todavía, como fuerza, como motivación, y eso ayuda también en el tratamiento. Aunque los médicos y las médicas tienen dificultades para pedir ayuda cuando padecen un trastorno mental, esta resistencia se acrecienta cuando se trata de una adicción. O sea, tenemos que tener en cuenta esto también. Hay dificultades para reconocer que estamos mal desde el punto de vista de salud mental, y más cuando es una adicción que la ocultamos más. Lo otro que dice la Clínica Galatea en su experiencia es que los programas especiales para médicos destacan en el panorama internacional como una alternativa terapéutica cuando estos se deciden a pedir ayuda. Entre el 70 y 80% de los pacientes atendidos llegan a mantenerse abstinentes, o sea, con índices de rehabilitación más altos que lo que es la población general. Si ustedes saben, los tratamientos de rehabilitación de adicciones calculan básicamente que hay un 30% de rehabilitación. Acá están hablando de un 70-80, o sea que hay una diferencia enorme. ¿Cuáles son las claves para facilitar la petición voluntaria de ayuda y conseguir altos índices de abstinencia? La Clínica Galatea dice que es la fácil accesibilidad al programa y el tratamiento altamente confidencial. Estos son dos claves importantísimas. No podemos, si hay alguien que tiene un problema y ya lo expresa o dice que tiene el problema, hay que actuar rápidamente. Pues no puede esperar 15 días a que le den una hora para que, porque ya se le fue la necesidad. Y además tenemos que garantizar esto de la confidencialidad, más en la medicina. El enfoque individualizado en cada caso, ¿no? Las garantías éticas durante todo el proceso, ¿ah? Y esto es importantísimo para cuando sea su empleador. Que fíjense que nosotros tenemos que, cuando hacemos accede a alguien al tratamiento, tenemos que ver si está en condiciones de trabajar o no está en condiciones de trabajar. Entonces tenemos que ver, bueno, ¿cómo hacemos para que esa persona no trabaje si no puede trabajar? ¿Cómo la protegemos de que pueda volver a trabajar una vez que esté en condiciones de trabajar? ¿Ah? Entonces, fíjense que los pilotos en Estados Unidos, cuando tienen problemas de adicciones, tienen un convenio con el gremio, que es el gremio el que le dice, mire que fulanito no está en condiciones de volar. Entonces lo retiran del trabajo, no preguntan por qué es. Y cuando está en condiciones de trabajar, el gremio les dice, mire que ya está en condiciones de trabajar cuando se rehabilitó. Entonces eso hace que mantenga la confidencialidad y la protección de que realmente cuando se dice que no pueden volar un avión, no lo vuelan. Bueno, tiene que tener garantías éticas durante todo el proceso. Nosotros tenemos que estar constantemente teniendo, porque es algo voluntario, entonces tenemos que estar siempre consensuando con la persona qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer y cuáles son nuestras competencias para eso, pero nosotros tenemos que estar constantemente planteándole a la persona que
va a quedar en confidencialidad de lo que dice, pero que también vamos a acordar con él las pautas o los pasos que vamos a dar. Tiene que haber un entorno de tratamiento altamente especializado, no puede ser improvisado o emparchado o con distintas cosas, sino que es necesario la coordinación de las acciones. Tiene que ser un tratamiento intensivo inicial. Hay que hacer una monitorización y seguimiento estrecho a medio y largo plazo, o sea que no es, porque muchas veces lo que vemos acá es, se internan, claro, salen de ahí abstinentes porque estuvieron internados, pero después de repente tienen la recaída. ¿Por qué? Porque nadie lo siguió, nadie hizo el seguimiento, en fin. Hay que tener un control toxicológico mantenido en el tiempo. Nosotros no lo hacemos, pero hay lugares en donde lo hacen. Grupos de apoyo, psicoterapia grupal a lo largo del seguimiento, colaboración con la familia, supervisión y apoyo a la vuelta al trabajo y un plan de contingencia en caso de recaídas. Esta la supervisión y apoyo a la vuelta al trabajo también, porque tenemos que ver muy bien cómo reingresa. Por ejemplo, nosotros a las personas que tienen consumo de opiáceos y trabajan en las emergencias, solicitamos que no se reintegren a la ambulancia porque tienen acceso a la medicación o que no se ingresen al bloque quirúrgico por el acceso a la medicación, entonces que se los reubique en una zona donde el acceso a la medicación no sea tan fácil para él, por lo menos por un tiempo hasta poder ver. El tratamiento es pero nosotros tenemos que ver, le hice un pequeño resumen, ¿no? Pero no podemos hablar de prevención, de tratamiento sin hablar de prevención, porque nosotros lo que tendríamos que hacer es no estar actuando sobre los casos que ya se están incendiando o ya hay una complicación, sino que tenemos que ver cómo prevenimos de que esto pase en la salud. Entonces, hay distintos factores de riesgo, como esto yo les decía. Si hay condiciones de trabajo que pueden modular este consumo, tenemos que ver cuáles son las condiciones de trabajo que puedan estar de alguna forma incidiendo sobre el consumo de sustancias activas. Y hay dimensiones relacionadas con el puesto de trabajo, con la tarea, que son básicamente el manejo de sustancias adictivas, ¿tá? Como puede ser la medicación en la salud, los turnos que alteran el ciclo sueño y vigilia. Fíjense que son guardias de 12 horas, 24 horas, no duermen, o hay que trabajar de noche, después empiezan de mañana. Yo siempre me quedé, y yo siempre lo cuento porque me quedé asombrada una vez hablando con una doctora que me dijo, yo hace 3 días que no voy a mi casa. Me dijo eso porque la llamó el hijo y le dijo, vos hacé tal cosa y tal otra. Y dice, mirá lo que me dijo mi hijo. Dice, vos qué me decís si hace 3 días que no venís a casa. ¿Por qué? Porque pasaba de la guardia de emergencia a la ambulancia a la policlínica. Entonces, esas cosas alteran. No hay vuelta. La accesibilidad a la sustancia adictiva, trabajo de altos niveles de estrés, altas exigencias, contacto con el sufrimiento. Fíjense, esto es todo de la salud, ¿no? Trabajos aislados sin contacto con compañeros o superiores, condiciones climatológicas adversas y el multiempleo, que son todos factores de riesgo que hacen que pueda haber un consumo mayor en la salud. Las dimensiones con factores relacionados con las características de la organización es la falta de reconocimiento e incentivos. Esto es muy importante. Hay estilos inadecuados de supervisión o liderazgo. O sea, si yo no tengo un supervisor o alguien a quien apoyarme y todo lo demás, me quedo con una situación gravísima de repente de un paciente. Si se muere y no tengo quien me apoyo, con quién consultar o con quién hablar de qué hago con ese paciente y tengo que resolver solo. Esos son altos niveles de estrés impresionantes. Altos niveles de estrés laboral, exigencia de rendimiento demasiado alta o demasiado baja, existencia de microtráfico en el lugar de trabajo. Esto nos está complicando la vida en muchos lugares porque hay microtráfico, inestabilidad o inseguridad laboral. Acá que estamos en la salud, que de repente con trabajos que son medios inestables o que no sabemos, o nos contratan por 3 meses, pues no sabemos si seguimos, si no seguimos, o inestabilidades de la institución, eso hace que también pueda haber un aumento del consumo. Malas relaciones laborales entre superiores, jefes y subalternos. Un clima de inseguridad o desconfianza por falta de solidaridad y respeto entre los compañeros. Un clima organizacional que promueve el consumo de drogas. La falta de sistema esto es algo también que a mí me preocupa en la salud, el clima organizacional que promueve el consumo de drogas, porque es muy habitual que ese día
mira, estoy medio agotada, no te, ¿por qué no te tomás un alprazolam? ¿Por qué no te tomás tal cosa? ¿Por qué no te tomás tal otra? Uno para dormir, otro para levantarse. Entonces, se promueve mucho el consumo de drogas en la salud. Falta de sistema, es más, hubieron situaciones en las que los compañeros la administraron y hubo problemas y después queda la situación bastante complicada porque se naturaliza el sistema ese. Falta de sistema de comunicación dentro de la organización y la falta de cohesión e identidad grupal. Fíjense que estos son todos factores que existen en la salud y qué complicado es para poder, que si nosotros no hacemos algo con todo esto, nos estamos complicando la vida. Entonces, voy a pasar esto. Les voy a mostrar una evaluación que hicimos fue a partir de una evaluación que se solicitó desde el Acuerdo Tripartita Nacional de Seguridad y Salud Laboral de la Salud Privada, en el cual se hicieron un relevamiento de condiciones laborales de las instituciones del interior del país, de salud privada, en la cual se hizo como un muestreo representativo de instituciones y se aplicó lo que son los riesgos psicosociales, o sea, las condiciones de trabajo que inciden sobre la salud, el estrés y el enfermarse, con una muestra representativa del interior. No logramos llegarlo a hacer en Montevideo, pero sí lo hicimos en el interior. Y los resultados les voy a mostrar así en grandes rasgos. Acá no sé si se ve bien los números, pero fíjense que estos eran los factores que estaban en situación desfavorable en todas las instituciones privadas de la salud. Fíjense que la doble presencia, o sea, tener responsabilidades, tanto a nivel familiar, laboral, de quién me lleva a mi hijo a la escuela, quién le da de comer, si se enferma, quién va a la salud, como el trabajo a nivel de lo profesional, ¿no? De hacer las guardias, de estar todo. En los médicos generales había, esto que está en rojo es lo que está en situación desfavorable. O sea, estaba en situación desfavorable tanto el médico general como el pediatra, como en la especialidad médica, como en anestésicos quirúrgicos. O sea, que era un factor de condición laboral en situación desfavorable que inciden sobre el estrés y el enfermarse y el consumo de drogas. La otra dimensión que estaba en situación desfavorable es las exigencias psicológicas cuantitativas, el tener que saber mucho, el tener que aprender, el tener que recordar un montón de conocimientos, el tener que aplicarlos. Eso estaba en situación desfavorable en todos menos en la especialidad médica. Las exigencias psicológicas cognitivas, esto es el tener que trabajar rápido, tener que pensar, de resolver las situaciones rápidamente, que no tengo tiempo para pensar mucho, estaba en situación desfavorable en todas las especialidades. Las exigencias psicológicas emocionales, esto es lo que me despierta en las personas, el de estar con el sufrimiento, con la enfermedad, con personas que están sufriendo, estaba en situación desfavorable en todas las especialidades. El control de tiempos a disposición. Fíjense, el control de tiempo a disposición es si yo puedo decidir cuándo hacer una cosa, cuándo hacer la otra. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del CTI. Yo si estoy en el CTI tengo que ver si se descompensa un paciente o si le tengo que dar la medicación a determinada hora, lo que sea. No puedo decidir cuándo me tomo un café o si hago primero una cosa y después otra, ¿no? Tengo que actuar de acuerdo al paciente. Estaba en situación desfavorable en todos menos en la especialidad médica. La influencia, o sea que si yo tengo la decisión de poder decir, bueno, me organizo de tal manera, primero hago tal cosa, después hago tal otra, tengo la información adecuada para hacerlo, eso estaba en situación desfavorable en los pediatras. La previsibilidad, o sea, el tener la información a tiempo y en forma para poder hacer mi tarea, estaba en situación desfavorable en pediatras y en los anestésicos quirúrgicos. La calidad de liderazgo, o sea, el poder contar con alguien que sepa distribuir la tarea, a quién le da la tarea y a quién no, qué tarea se hace, cómo se organiza la tarea. Fíjese, está en situación desfavorable acá, pediatras y anestésico quirúrgico. El apoyo social de superiores también estaba en pediatras y anestésico quirúrgico. El conflicto de rol. Esto es realmente una preocupación porque el conflicto de rol es, de alguna forma, pueden ser
situaciones éticas, de decir, bueno, me mandan a hacer cosas que yo creo que tengo que hacer de determinada manera y me las mandan a hacer de otra, entonces hay un conflicto ético ahí, o que en realidad hay una persona que me dice hace esto de tal forma y hay otra que dice hace esto de tal otra, entonces yo a quién le hago caso, a fulano o a mengano. Entonces ahí es donde hay un conflicto de rol y está en situación desfavorable el médico general. La estima, o sea, tener el reconocimiento de lo que hago y que me reconozcan y todo, está en situación desfavorable en pediatras y en el CT psicoquirúrgico. Y la claridad de rol, que esto me extrañó, porque la claridad de rol es, bueno, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde no? Salió en situación desfavorable en este psicoquirúrgico. Entonces, fíjense que si nosotros no modificamos estas cosas, son factores de riesgo para el establecimiento del consumo. Entonces, las actividades preventivas que podemos hacer es ver en qué condiciones estamos trabajando, qué es lo que podemos hacer con esas condiciones, cuál es mejorar. Podemos no mejorar, por ejemplo, las exigencias psicológicas y emocionales, porque siempre nos va a afectar el trabajar con la enfermedad, con el sufrimiento. Pero sí lo que podemos hacer es generar fortalezas en la persona para que pueda manejar esas situaciones de exigencias emocionales de otra forma de las que está manejando. O sea, cómo manejar el estrés, cómo manejar. Entonces, estas son todas condiciones de trabajo que si no las tratamos de modificar o tratamos de ver cómo enfrentamos esas situaciones, estamos más expuestos a enfermarnos al estrés y a las adicciones. ¿Ah? Bueno, yo dejaría por acá y le doy la palabra ahora a las doctoras que pueden hablar un poco de su visión desde la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. Sí, nos sentamos acá. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde la Sociedad de Anestesiología primero compartimos la situación del consumo de sustancias en el ámbito profesional como una problemática que nos preocupa, como una problemática que no es privativa de nuestra especialidad y que no es exclusiva de nuestra especialidad, que no es el único problema de salud mental, vamos a decir, que nosotros visualizamos en nuestra especialidad, y que además es un problema que se enmarca en una problemática social, como bien dijo Carla, a nivel país y a nivel mundial. Podríamos decir que es a nivel mundial. Y yo me atrevería a decir, por lo que hemos leído, por lo que nos hemos empezado a aproximar con la temática, que tampoco está resuelto, ¿no? Que en general aún aquellos países que están como más avanzados, que uno los ve como más en el norte, digamos, bueno, la reman con esto, no están lejos de tenerlo resuelto. De todas formas, nosotros estamos acá, inmersos en esta sociedad, y este problema nos preocupa y decimos que nos ocupa. Entonces, esto como para empezar. Nosotros no nos vamos a extender en lo del decreto 128/16 que reglamenta la ley del consumo de sustancias. Sí es cierto que en esto quiero hacer como un gran reconocimiento a otros colegas que están trabajando con nosotros y que realmente se han dejado la piel yendo a hablar con las cámaras. La verdad, hace un año que se conformó este grupo de trabajo y la verdad que estos colegas han venido militantemente yendo a trabajar, yendo a hablar con las cámaras para que se conformaran las comisiones para poder hacerse los testeos y poder hacer lo que se hace a nivel de la industria, de otros lugares, ¿verdad? En realidad las empresas son receptivas, dicen que ellos también tienen protocolos, que les interesa el tema, luego por ahí nos quedamos.
pero incluso con la principal prestadora de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que es ACE, no hemos podido. No hemos podido todavía. Exacto. Concretar. Sí. Bien. Pero nos cejaremos en nuestro empeño. Entonces, o sea, a ver, nada. En este sentido, yo creo que, nada, el aporte del Colegio Médico tiene una fuerza, digamos, una potestad jurídica, peso, que nosotros como sociedad científica claramente no tenemos. Y acá les recogemos el guante, la verdad que está bueno. Lo otro, tomo algo que dijiste de todo este programa de prevención que nos resulta sumamente interesante y sumamente atractivo, y es algo que yo personalmente lo visibilicé, lo visualicé, incluso con consultas con colegas a nivel internacional que he hecho, y lo volcamos acá en el grupo de trabajo, y es la necesidad imperiosa de generar servicios de salud mental exclusivos para nosotros. Hoy por hoy, y eso es una necesidad que es ya, y en esto también, Colegio Médico, por favor, porque hoy por hoy es lo que vos decís, ya no es que te atendés no necesariamente te atendés en el lugar donde trabajas, te atendés en el Sistema Nacional Integrado de Salud o en el seguro que puedas pagar si lo pagás, pero eso de la exposición que el profesional tiene a nivel de salud mental es tal y cual, eso es una realidad que tenemos. Y nosotros siempre decimos, podemos compartir con nuestros pacientes cualquier sala de espera, menos la del profesional de la salud mental. Podemos compartir con los pacientes el box al lado de una sala de quimio, pero no un servicio de internación de salud mental. Y a cualquiera nos puede pasar. Necesitamos servicios de salud mental que sean propios para el personal sanitario, y acá lo hago extensivo a todo el personal sanitario. Hoy estamos hablando de los médicos porque estamos en el ambiente del Colegio Médico, pero en realidad esto vale para todo el personal sanitario. El nivel de exposición que nosotros tenemos es enorme, y acá somos 33 orientales. Entonces ya decidimos además que vamos a ser pocos. Ya las cifras del último censo lo acaban de reafirmar. Entonces, urge realmente tener servicios propios. Urge que desde los prestadores de salud se instrumenten servicios que sean específicos para el personal sanitario, que funcionen en lugares que no sean físicamente los mismos y que probablemente ni sean los mismos profesionales. Y eso es una cosa que nosotros lo vemos hoy como una necesidad muy importante. Hay que destacar las características de... No, solo quería aclarar que es importante por las características de nuestra profesión, por las características de lo que es el trabajo en la salud. Yo creo que es lo que destaca que necesitamos un servicio que sea exclusivo, que considere esas características, que considere la exposición, que considere lo importante de la confidencialidad. Eso creo que marca la necesidad de ese servicio que sea diferente a una asistencia que sea parte del Servicio Nacional de Salud. Eso. Y bueno, nosotros como grupo nos estamos conformando, estamos todavía muy ahí, empezando a trabajar. Y bueno, nada, por ahora no tenemos como mucho más, pero en realidad es esto, un poco compartir. Muchas de las cosas que Carla dijo ya no queremos ser reiterativos. Claro, no, muchas cosas fueron dichas. Lo que estamos haciendo es trabajar, averiguar, investigar, consultar y a la gente que sabe, y bueno, y dentro del equipo que formamos, subdividir que, bueno, hay gente que trabaja particularmente o se ha encarado más a la parte de ir a las cámaras, ir a las tripartitas, y otros que, bueno, que nos dedicamos más capaz que a ver la parte social, la parte de salud, y bueno, y en esto mismo de buscar que la confidencialidad sea una prioridad.
pero bueno, es un trabajo de hormiga, se trata de hacerlo, bueno, día a día a costa del tiempo libre de cada uno. Se hace con mucho esfuerzo, pero bueno, hay mucha buena voluntad, la gente le interesa, la gente está comprometida y bueno, estamos trabajando para que esto se pueda llegar a dar. Es eso. Bueno, muchas gracias y les agradecemos la invitación. Quédense, Naib, no sé si hay preguntas o... Sí. Sí, quería un poco lo que habíamos estado conversando en alguna reunión previa, digamos, ¿qué rol tendría en lo que es prevención el screening del consumo de sustancias en el personal de salud? Primero, si vos pasa en todo el ámbito laboral. Si vas a evaluar quién consume y quién no, muchos te van a mentir, no te van a decir la verdad. Entonces, a veces esas evaluaciones no sirven tanto porque no tenés la evaluación real. Nosotros en un momento entregamos hace muchos años atrás, con el recibo de sueldo en el hospital de clínicas, el cage para que lo contestara la gente y lo pusiera en una urna. De 2.000 funcionarios lo deben haber puesto 100, ¿no? Entonces es muy difícil que en lugar de trabajo te digan y acepten de que están consumiendo, ¿no? La otra cosa es que ¿qué te modifica saber quién consume y quién no consume? El tema es ver, justamente cuando hablamos de prevención, ver un poco qué es lo que puede favorecer la prevención en el consumo, ya asumiendo de que vos vas a tener un porcentaje que sí va a consumir y no te importa si son 10, si son 5, son 15, pero lo que vos tenés que tratar es de que en realidad prevenir que haya consumo. Entonces, en los lugares. Entonces, por eso nosotros hacemos lo de la evaluación de riesgos psicosociales. O sea, lo que hacemos es en qué condiciones se está trabajando para poder modificar esas condiciones que puedan estar siendo como un factor de riesgo para el consumo. Porque en la sociedad hay consumo. Y entonces, es muy difícil pensar de que no lo haya en el lugar de trabajo. Y no vas a poder sacar el alcohol de la sociedad, por lo menos por ahora. Lo que podrás hacer es tener conciencia y las actividades preventivas tienen que ir a eso, a que bueno, en trabajo no se puede consumir, no puedes venir consumido, tenés que venir en condiciones y bueno, es un poco como apuntar a eso. Nosotros, por ejemplo, en los tratamientos que hacíamos habitualmente, no hacíamos tampoco control de drogas, porque si vos tenés la confianza con la persona te dice cuándo consume y cuándo no consume. Entonces la cosa es generar esa alianza terapéutica y que la persona te diga, y te dicen, ay, no sabes, metí la pata el fin de semana, me reventé, no sé cuándo. Y es eso lo que sirve, no sirve estar... Es más, te digo, la otra vez había un paciente que era de la salud justamente y me dice, la psiquiatra me mandó a hacer el screening de drogas. Y yo le dije que no tenía plata para pagar la orden en la mutualista, porque entonces así yo espero una semana, no consumo nada y después me hago el estudio. Entonces, claro, son esas trampitas que se las saben. Entonces, lo que tenés que apuntar es, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente dar una conciencia? En el puerto había una cultura de tener el alcohol ahí. Y se revertió eso, ¿no? Y bueno, ¿con qué? Con cultura, con responsabilidad social, tenés que generar esa cultura. Primero que nada pido disculpas porque tuve una paciente inesperada al final de la consulta y llegué tarde. O sea que tal vez que hayan dicho, no, una paciente adulta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carla con respecto a la utilidad mayor de promover la cultura del no consumo y todo lo demás que hacer diagnóstico, pero creo que deberíamos tener, yo no sé, ni siquiera sé si es legalmente posible, pero deberíamos no consultar si consumieron para tener una idea de qué porcentaje del personal de la salud trabaja bajo los efectos del consumo. Hacer de repente test
al azar anónimos, al barrer, para tener una idea de si hay en actividad en ese momento profesionales que han consumido. Que eso sería anónimo, sería solo para tener una idea de porcentaje, porque nosotros como colegio médico tenemos que también, además de preocuparnos por los profesionales, preocuparnos por la calidad de asistencia de los pacientes, ¿no? Y nadie puede, por poner un ejemplo, asistir correctamente, operar correctamente, bajo los efectos del fentanil, por ejemplo. Entonces, de repente podría ser un estudio que nos dé una idea, hacer un análisis de orina al barrer con biosets anónimos en algún centro. Eso es solo un brainstorming mío. Pero no, lo otro es agradecerle también a las colegas anestesistas, porque ellas dicen, recién estamos dando el primer paso, pero el primer paso es el más duro de dar. Es el más duro y es el más importante porque es el que inicia. Uno llega al 1.000.000 de pasos habiendo dado el primero, si no, no llega. Y esto lo tenemos que tomar como prioritario, porque está siendo cada vez más grave en la sociedad toda, pero en el subgrupo de profesionales de la salud, mucho más importante por lo que implica en cuanto a la calidad de asistencia. Yo creo que el colegio médico tiene que ahondar en el BIEMPRO, por todo eso que ellas decían. Ningún médico puede estar en una sala de espera con otros pacientes en un consultorio de salud mental, porque se queda sin pacientes. No es porque seamos unos privilegiados que tenemos que... No, es porque no podemos manifestarle a un paciente que somos diabéticos, pero no podemos manifestarle que estamos... ¿No? Exacto. Entonces, ¿y quién puede tener el Sistema Nacional de Salud? ¿No tiene recursos para otras cosas? Yo creo que el colegio médico tiene que embanderarse con un número X de profesionales de salud mental que ofrezca anónimamente, confidencialmente y gratuitamente asistencia en salud mental para los profesionales. Bueno, eso, que hay que profundizar. El BIEMPRO tiene que ser uno de los departamentos dentro del colegio médico de los más importantes. Contesto, antes te había pedido la palabra, contesto un segundo. En cuanto a las pruebas de detección, nosotros decimos, bueno, las pruebas de detección son siempre, es que tenemos que pensarlas como disuatorias, no como una casa de brujas, saber quién es que consume o no. Y sirven mucho como disuatorio, o sea, si yo sé que me van a hacer una prueba, me cuido mucho más. Exacto. Pero el tema es otro. No podemos hacer análisis de orina, porque lo que se puede hacer únicamente con las pruebas de despistaje son pruebas no invasivas. Eso lo dice el decreto y lo recomienda la OIT. Entonces, lo único que se podría hacer es la espirometría para alcohol y las pruebas en saliva para la marihuana. El tema es que con la marihuana, la cocaína en la salud tenemos mucho consumo de psicofármacos, de fentanilo y hay un tema que hay una recomendación a veces de un médico. Entonces, es cuánto se pasa de esa recomendación, porque hay una automedicación que es, yo me la automedico yo, pero además está la otra automedicación que yo tomo más de lo que me indicó el psiquiatra, pero me lo indicó el psiquiatra. Entonces, ahí estamos en un lío, porque tengo una indicación, pero yo uso de otra forma la medicación. Pero el tema es que tiene que estar disponible la prueba confirmatoria de eso. Entonces, en sangre es clarísimo que la prueba confirmatoria es en sangre, porque hay una equivalencia entre la espirometría, o sea, los niveles de gramos de alcohol en aire expirado, con la cantidad de alcohol en sangre. Entonces hay una equivalencia. Eso no hay para las otras sustancias. Entonces, si yo hago de marihuana y hago en sangre, no estoy midiendo lo mismo lo que hago en saliva que lo que hago en sangre.
La equivalencia para las otras sustancias es por el espectrógrafo de masa. Y el espectrógrafo de masa se puede hacer en el Polo Tecnológico de Pando, en química, que hasta que yo supe no estaba habilitado los aparatos por el LATU, o sea que alguien te puede decir, mira, ¿cómo sé yo de que está midiendo bien el aparato? Que es lo que tienen los espirómetros, que realmente están avalados por el LATU. Y segundo, la prueba esa, hasta donde yo averigüé, sale $700 el costo de esa prueba. Entonces, ¿es real tener una prueba confirmatoria de lo otro? Entonces, son los inconvenientes que vamos teniendo. Entonces, no tenemos, además, punto de corte para las sustancias, a no ser la de marihuana, que, bueno, en una época el decreto del IRCA, el Instituto de Regulación de Cannabis, decía que tenía que ser en laboral hasta 15 nanogramos de THC, pero los aparatos, el aparatito, hay muchos que vienen que te detectan de 50 para arriba y no de 15 para arriba o de 17 para arriba. O sea, estás perdiendo un núcleo de gente ahí que puede tener positivo, y tampoco hay una correlación, como hay en el alcohol, de que a tanta cantidad de alcohol en los efectos sobre la actividad cerebral, de atención y de todo lo demás es tal. Entonces, son todas las complicaciones que hay para hacer las pruebas de detección en otras cosas, ¿tá? Además, si vos haces una prueba de detección, no la podés confirmar, pero, por ejemplo, te da positivo en cocaína, vos no podés dejar que la persona siga trabajando. Entonces, ¿y cómo hacer la confirmatoria? Y después tenés un lío laboral. No, pero tienes un lío laboral después porque te dice, ¿y vos cómo sabés que estaba mal? Porque además las pruebas de despistaje tienen un porcentaje de falsos positivos bastante amplio. Entonces, es una complicación. Entonces, si vos me dijeras, hoy se puede hacer solo de alcohol. Sí, no, porque es eso. No, pero por eso te digo la realidad que hoy en día estamos en esa realidad. El que consumió muy raramente pida la de confirmatoria, ¿no? Pero también ponele que la pida y no la tenés, entonces ¿para qué la hiciste? Porque no la podés dejar seguir trabajando, tampoco podés confirmar de que sea, y si vos le decís que realmente está consumido, te dice, y bueno, ¿cómo no sabés que estás ahí dentro de ese? Exactamente. Es toda una complicación, por eso. Y además, yo siempre digo cuando doy las charlas, nosotros sabemos quién es el que consume y quién no, y no necesitamos las pruebas de despistaje, porque sabemos quién vino en mal estado y quién no vino en mal estado. Y el decreto lo que dice es que hay una serie de, ¿cómo es que dice indicadores conductuales que son los que pueden ser debido a eso, ¿tá? Pueden ser debido al consumo, que eso sí te habilita a hacer la prueba ahí, por ejemplo, con esos, que esos son justamente los indicadores conductuales, son los que nosotros nos manejamos, es decir, este vino mamado, este vino tal cosa, y entonces de alguna manera uno ya lo sabe, entonces podés llevarlo a bueno, a ver qué te pasa y hacer todo lo que es el acercarlo a un tratamiento sin necesidad de la prueba en sí. No las escucho y la verdad que uno se da cuenta que no es nada sencillo, ¿no? Estaba pensando lo que habías planteado de pruebas al barrer que fueran que no fueran identificatorias, pero lo traslado eso al interior, que por ejemplo, una puerta de emergencia, de pronto son 3 o 4 personas trabajando y algún personal de enfermería, o sea, poca gente, donde hagas una prueba al barrer, aunque no sea de identificar, sale una positiva y empieza, ¿no? Y se entera todo el pueblo y todo lo demás. O sea que también eso es una cosa bastante complicada. Para que de repente surja lo que surge de la población general, que dijeron un 10, 14, entre un 10 y un 14%, no parecería que fuera a solucionar mucho eso. Sí, me parece que
es importante el lugar, las condiciones de trabajo en las que estamos trabajando, que eso sí se puede mejorar, eso es el relacionamiento de las personas, los jefes de los servicios, que sea gente preparada para eso, no cualquiera puede mandar, ni dirigir, ni organizar, eso es fundamental, y para las personas que están bajo esa supervisión es importante sentirse apoyados, sentirse protegidos y sentirse trabajando en un ambiente felices. La idea es que uno trabaje feliz. Puedes tener problemas en tu casa, pero si llegás a trabajar y en tu lugar de trabajo hay un ambiente agradable y feliz, por lo menos probablemente que en ese lugar pases las mejores horas del día. Así que, pero es importante que haya servicios que ofrezcan eso, que la verdad es que la mayoría de los lugares en los que trabajamos eso no sucede. Y lo otro, me surgió la pregunta de los compañeros de ustedes que están yendo a las cámaras buscando aprobación de que esos servicios específicos para los médicos estén en las instituciones. Con lo que nos hemos movido, que sobre todo han estado trabajando los otros colegas, ha sido con generar las comisiones bipartitas que son necesarias en cada ámbito, en cada empresa, vamos a decir, para que se pueda proceder al cumplimiento del decreto 128/2016, que es el que reglamenta la ley de la abstinencia del consumo de alcohol y sustancias en el lugar de trabajo. Que ese decreto ya está, vamos a decir, eso ya es ley, ya está aprobado, no hay que ir al Parlamento, ya es ley, es del año 2013, de diciembre de 2013. Está reglamentado desde el año 2016. 2018. 16, sí. Es el decreto que mencionó Carla. Nosotros no hicimos mención a eso porque ya lo había dicho Carla y era ser reiterativos. Para eso se tiene que conformar comisiones bipartitas en cada ámbito de trabajo para ser garantistas justamente para ambas partes. Bueno, justamente buscando gestionar esas comisiones bipartitas es que hemos, sobre todo a los compañeros que han estado en la comisión con nosotros, han ido a las distintas cámaras empresariales, porque las cámaras, las prestadoras se nuclean en cámaras, entonces han ido a las cámaras, la última que fueron fue a Feremi también, incluso, bueno, han ido a las distintas cámaras. Bueno, nada, ellos, a ver, y manifiestan interés, no vamos a decir que no han sido receptivos, pero bueno, como que por ahí nos quedamos, como que no se llega a conformar las comisiones bipartitas. Esa es la realidad. Entonces tenemos ley, tenemos decreto, tenemos reglamentación, luego, nada, no ocurre lo que sí ocurre en otros ámbitos de la industria, que ya es habitual y que ya está reglamentado y que ya está. Algunas empresas dicen que ellos ya tienen sus propios protocolos, que están interesados en el tema, que el tema les preocupa, que ellos ya tienen sus propios protocolos basados en este decreto, basados en esta reglamentación. Bien. Pero bueno. Tú te referís a las comisiones dentro del Consejo de Salario. No es dentro del Consejo de Salario. Eso justamente, la última vez dijeron que lo iban a querer llevar al Consejo de Salario. Dijeron que lo querían llevar. Porque bueno, como que se estaban... Pero es como que a nosotros nos parece que el Consejo de Salario no vendría siendo el ámbito. No vendría siendo el ámbito. Pero bueno. Bueno, entonces no. Y bueno, estábamos pensando que bueno. Por eso es la pregunta que... La idea no era que tratarlo en el Consejo de Salario, porque no era justamente. Pero bueno, lo último que le habían dicho al doctor Reta, lo último que le habían dicho es que lo iban a llevar al Consejo de Salario, que capaz que se llevaba al Consejo de Salario. Pero ya te digo, en eso, con ACE no se pudo concretar la reunión, por ejemplo. Con ACE. Estamos hablando de ACE.
Buenas, bueno, yo me llamo Adriana Menéndez, también integro con los compañeros, con el doctor Niemeyer, la doctora Murillo y otros compañeros que no están en este momento, la Regional Montevideo. Para nosotros es muy importante este tema, para mí es muy importante este tema, que se empezó en la presidencia del doctor Campos, cuando le planteé personalmente al doctor Campos y al doctor Baltasar Aguilar el tema del bienestar profesional. No se lo planteé con esa palabra en ese momento, y planteé lo que dijo la colega, que me dijo, ¿cuál es tu aspiración? Y que los médicos sean felices y que no se produzcan daños en los secundarios a las enfermedades o a las condiciones laborales adversas. Desde ese momento hasta ahora, yo estuve inicialmente, después tuvieron otros compañeros, se ha ido para atrás y para adelante porque realmente yo realmente las felicito a la Sociedad de Anestesia, porque creo que en este momento ustedes sí le están poniendo el cascabel al gato, están yendo al meollo del asunto, y creo que la prevención sí es muy importante. Yo muchos años me dediqué a una de las adicciones, que es el tabaquismo, durante 10 años, y uno lo que ve en adicciones es que hay que prevenir, pero también hay que tener medidas para que no ocurran. O sea, no solo la prevención per se de las condiciones laborales, todo lo que se nombró, porque no lo voy a repetir, pero también hay que poner medidas. Por ejemplo, no tendríamos ahora ambientes libres de humo de tabaco si efectivamente se hicieran medidas. No sé cuáles, pero hay que hacer medidas coercitivas. O sea, tiene que ser un abordaje dual, como se dice ahora en algunos ámbitos, en algunos ministerios, como el Ministerio del Interior. Hay que hacer abordaje dual, porque solo con la prevención se ha fracasado. Y hace 48 horas que se presentaron en el ámbito de la Presidencia de la República los foros académicos. Los invito a ver porque está colgado en la web y hay también libros al respecto de cómo se ha planteado el tema durante todos estos años, desde el 2020 hasta ahora, el abordaje global, porque como se dijo también la compañera, esto es un problema, y también la psicóloga, todo es de toda la sociedad, no es de esta parte de la salud. Pero ¿qué pasa? Cuando hablábamos con los españoles inicialmente, nos decían, sí, es de toda la sociedad, pero acá la repercusión es muy grande, como dijo la doctora Murillo, y es sobre los pacientes, sobre la población en general. Es lo que se habló también de los pilotos de avión y de los jueces, que esos tres ámbitos son los que en España tienen un abordaje especial, tan especial que hay un hospital especialmente que aborda la patología, esta patología de los médicos. Hay un hospital. El volumen es diferente, nunca íbamos a abordar eso, pero incluso salimos con algún colega a buscar dónde se podían internar pacientes, no solo en el ámbito de las drogas, sino con otras alteraciones mentales. No lo pudimos concretar porque, como dice la doctora Murillo, acá tiene que ser una política del colegio médico que trascienda los cambios de las autoridades, que ahora próximamente tenemos una, y tiene que ser algo mantenido en el tiempo. Yo la felicito y les digo sinceramente que sigan adelante, que acá desde el colegio médico, sea quien estemos, vamos a apoyar esto, y que hay que instituirlo como una... Y yo creo que también los legisladores tienen que entender el tema, porque ellos viven acá, ellos se asisten acá, por nosotros somos sus médicos, y deben estar muy preocupados por nuestra salud, no solo por los pilotos de avión, sino por la salud de los médicos que lo asisten. Gracias. No, parte de lo que yo iba a decir, ya lo dijo la doctora Menéndez, creo que el problema de salud mental es un problema que hay que encararlo en la sociedad toda, porque no solo los pilotos de aviones, los jueces y los médicos, un taxista maneja mal y mata varios, y un arquitecto calcula mal una estructura y se derrumba.
pero con respecto a llevar el problema, lo que nos ocupa a nosotros, porque no podemos hacer todo por todo el mundo, lo que nos ocupa a nosotros es el personal de la salud, y creo que la bandera la tiene que tener el colegio, fundamentalmente porque no tenemos que olvidarnos que está muy bien que los consejos de salarios y el Ministerio de Trabajo y todo tiene que velar por las condiciones laborales que, como dijo la compañera, son bastante pésimas en algunos lugares, a lo que se suma el estrés que la profesión genera. Trabajamos con la vida y la muerte, y hay veces nosotros mismos emocionalmente no tenemos elaborada la idea de muerte, y entonces también ahí nos afecta la salud mental. Pero no solo los consejos de salarios, porque no tenemos que olvidar que hay muchos colegas que ejercen la profesión como independientes. Y esos colegas no tienen protección de nadie, no tienen licencia por enfermedad, no tienen aguinaldo, no tienen, si se toman 15 días de licencia en verano, no cobran. O sea, esos están totalmente desamparados y el Consejo de Salarios no los va a amparar. Entonces, el colegio médico es el que tiene que tener la bandera de todo esto. Por eso decía que hay que potenciar al bien pro de alguna manera. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Mi nombre es Ana Laura Cebrián, yo soy anestesióloga. Participo del Departamento de Anestesiología del Hospital Maciel, del Hospital Español, y además formo parte de la cátedra de Anestesiología. La verdad que muy contenta de que el Colegio Médico nos brinde este espacio para expresarnos, para poder decir cuáles son nuestras principales preocupaciones. Y bueno, he seguido el trabajo que han hecho mis colegas, que la verdad que es muy bueno y de mucha valentía también. Han estado en el apoyo de muchos colegas que lo han necesitado, y eso la verdad que merece un aplauso y bueno, y felicitaciones. Yo comencé de residente a trabajar por el bienestar, la salud ocupacional, con esto de trabajo de síndrome de burnout de los residentes de anestesia, y he vivido profundamente lo que ha pasado en la residencia, los problemas y la falta de respaldo legal que tenemos, y la falta de capacitación para abordar este tipo de problemas, ¿sí? Tanto a nivel de la cátedra como jefatura. Creo que es muy importante, ¿sí?, insistir en la capacitación, llegar a tener un respaldo legal para proteger a nuestros colegas y así poder proteger también a nuestros pacientes. Creo que son las bases fundamentales para trabajar. Así que felicitaciones a todos. No sé si hay algún comentario por... Sí. Oficio de preguntas. Hay acá una pregunta que es: ¿actualmente hay algún protocolo de actuación ante la detección de una situación de dudas de si un colega está bajo consumo, o solo se llama al mando medio inmediato? Si hay un problema de consumo, primero tiene que haber un protocolo, que es esto de la empresa. Justamente tiene que ser un programa acordado entre trabajadores y la empresa de cómo se va a abordar el tema del consumo en esa empresa. Entonces, justamente lo que quieren las doctoras es poder generar esos convenios en todas las instituciones para que cuando hay un caso que se detecta, se sepa qué hacer y qué caminos recorrer. No sé si quieren decir algo más. Claro, la idea es que haya protocolos de trabajo que sean garantistas para todas las partes, garantistas para la salud del paciente, por supuesto, garantistas para el trabajador, y que cumplan el marco normativo de la ley. No estamos pidiendo nada que no esté de lo que ya es ley. O sea, acá no se está pidiendo, ya es la ley. O sea, entonces, claro, pero esto
No, esta ley ya está reglamentada. Esta ley, ya, yo te explico, esta ley es la que está vigente en la construcción. Esta ley es la que está vigente en el frigorífico. Es la que le cae, por ejemplo, a un funcionario que trabaja de informático en el frigorífico, que entra a trabajar a las 12 de la noche y que va a un cumpleaños un rato antes de ir a trabajar y que no toma alcohol porque sabe que eventualmente le puede caer un control o que si hay una situación le puede llegar a un control y que por las dudas sabe que no toma, no solo porque si eventualmente maneja, sino porque sabe que en su lugar de trabajo le puede. Y es una persona que no está a cargo ni de manejar, ni de faenar un animal, ni de desosarlo. O sea, ¿me entendés lo que te digo? Está a cargo de manejar una computadora y llevar a cargo el stock de los animales que entran a faena. O sea, que esa persona le caen las generales de la ley hay un protocolo en esa empresa que es garantista para él y garantista, por supuesto, para cumplimentando la ley. No estamos diciendo más nada. Ay, perdón, Gaby. Pues nada, es eso a lo que vamos. Acá justamente lo que no ha ocurrido es eso. Muchas empresas argumentan, de las que han ido a ver los colegas, las entrevistas que han tenido, es que ya lo tienen al protocolo. No, claro, porque si no, tenemos que hacer protocolos apegados a la ley y hay que hacer las comisiones bipartitas para que justamente pueda pasar eso, que frente a un caso que genere duda, que genere sospecha o no sé qué, se pueda estar el delegado por la parte trabajadora, el delegado de la empresa y se pueda dar el cumplimiento de lo que dice el decreto. Pero para eso se tiene que establecer el protocolo de actuación frente a esa situación. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la construcción? Es eso. Bueno. Sería un doping, sería ese planteo, o sea, como lo comparan con un doping, esto es similar a la unidad de estrés del policial, donde nadie quiere ir justamente por la estigmatización. Bueno, pero déjame, perdón, con respecto a lo del policial, mirá qué curioso, justamente ahora se creó un sistema que se llama la Unidad de Asistencia a las Víctimas de Violencia, que es una unidad que asiste al policía y a su familia que fueron víctimas de violencia en un ambiente que está fuera de sanidad policial, en un edificio que está físicamente ubicado fuera del Ministerio del Interior, fuera del hospital policial. Entonces, al principio empezaron como que, bueno, el que quiere va. ¿A qué población apunta? Al policía que, por ejemplo, tuvo que ir a hacer un procedimiento, sacar un niño de un incendio, o ir a un homicidio, o tuvo una situación de violencia. Al principio no, tuviste que ir ahí, sos un débil, o todas esas estigmatizaciones, como bien se dice. Bien. Entonces ocurría que la gente no consultaba. A la larga eso termina impactando a la persona, entonces pegaban la vuelta por el lado de sanidad policial. ¿Por qué no van a sanidad policial? Porque los desarmaban. Quitarle el arma al policía supone perder dinero ante todo. ¿Está? De todo esto me vine a enterar en un reportaje. Miren que no es que yo esté muy interiorizada en la sanidad policial. Pero a propósito de esto, me interesó el tema porque digo, ¿cuánto de esto se puede aplicar a nosotros también? Porque a veces no somos tan diferentes a fin de cuentas. Miren que no somos tan diferentes a fin de cuentas. Generaron un espacio por fuera de sanidad policial, en un ámbito que funciona, en un lugar que uno entra y dice que es hasta lindo, juguetes para los niños, es un ambiente totalmente distendido, café, coso, o sea, nada, ¿no? Psicólogos. Al principio lo hacían en forma voluntaria, el que quiere va. Ahora ya no es voluntaria, la primera citación es obligatoria. El policía fulanito de tal participó en el operativo donde tuvo que sacar a 2 niños, no sé qué. Se lo cita obligado. Entonces es que ya no es que voy porque soy un débil y no aguanté. No, voy porque me obligan. Entonces va a esa instancia. Tiene instancias de diálogo y no sé qué con un equipo psicológico que solo los atienden a ellos ahí.
Si detectan alguna situación compleja, obviamente ese equipo de psicólogos determinará si es necesario la intervención a nivel de sanidad policial, porque puede haber comorbilidades o situaciones que superen lo que ese equipo de psicólogos puede hacer, que sean necesarias la derivación a sanidad policial. Queda por fuera de ese espectro todo lo que es violencia de género, violencia doméstica, queda todo por fuera de ese espectro todo lo que es el trastorno por uso de sustancias, porque eso es otro combo, vamos a decir. Pero la asistencia al policía que tuvo una situación de violencia o la familia de un policía que falleció en un evento de violencia le es brindada por fuera de la asistencia policial. Se evita el estigma y lo atiende un equipo de psicólogos y hace el acompañamiento en ese momento. Esto es un programa que se llama CAVID y que lo está llevando a cabo, está en la órbita del Ministerio del Interior. Yo decía, pero es curioso. ¿Cuánto algo de esto nosotros, bien, mucho de esto se puede implementar fuera del ámbito nuestro de trabajo? Yo decía, bueno, hay mucho para hacer, hay ideas de esto, ¿no? Hay cosas como para implementar. El estigma nosotros lo tenemos de la consulta por salud mental. Evidentemente hay que trabajar mucho. Primero que hay que trabajar en hablar en salud mental. Hay que trabajar en normalizar en hablar en salud mental. Pero también hay que generar espacios donde, bueno, la gente pueda ir por fuera del área de trabajo. Es así. Por eso decíamos eso. Obviamente, por eso te digo, funciona, claro, funciona la órbita del Ministerio del Interior, fue un espacio que les dieron en lo que era el ex sanatorio del Banco de Seguros, el sanatorio del Banco de Seguros viejo, les dieron ese espacio, está esquinado con el Ministerio del Interior, pero fuera les dieron ese edificio, funciona ahí, hay profesionales, obviamente hay honorarios de profesionales, hay dinero puesto ahí. Pero te quiero decir que bueno, sí. En España está la clínica estatal que la paga el colegio médico. Y van, el colegio médico no tiene nada que ver. Lo que hace es pagar la clínica y los profesionales van bien. Sí. Sí, hace años. Entonces tiene todo un hospital y todo. Exacto. Claro. Exacto. La internación. El costo de la internación, sí. Y bueno, ¿dónde? Que también eso es algo que deberíamos definir. Y después, bueno, implica toda una rehabilitación, controles, y bueno, todo eso también lleva un costo. Y después valorar que si nosotros consideramos que un paciente, un colega que es paciente, pasa a ser paciente, su pérdida económica en la medida de que nosotros determinamos que, bueno, que no puede ejercer durante determinado tiempo, bueno, eso también lleva algo a considerar, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente que no va a poder trabajar en su actividad habitual durante determinada cantidad de tiempo? ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Cómo van a ser sus ingresos? ¿Quién se encarga de eso? Tiene certificación médica ahí. Yo soy ginecóloga, trabajo en Salto. Entonces, cuando dicen dónde, me da la sensación que piensan en un solo lugar. Pero necesariamente. Es que no debería ser un solo lugar, porque no sé, se me ocurre algo que alguien que venga de Salto y necesita un tratamiento, venirse a Montevideo te lleva 2 días entre ir y venir y el tratamiento, entonces no entiendo perfecto, pero digo, tampoco es sencillo. Exactamente. No sería sencillo para el colegio médico ni para ninguna institución bancar muchos centros. Exactamente. Es una de las limitaciones, ¿no? Sí, que obvio. nosotros buscamos
que sería lo bueno de centralizar es que sea específico para el personal de la salud, que sea específico tratado por gente que está capacitada dentro de la salud mental, psicólogos, psiquiatras especializados, no solamente en adicciones, sino en adicciones en el trabajo de la salud, que tiene algunas características particulares como la exposición, ¿no? Y el acceso. Y el hecho de que en algún momento esa persona va a volver a exponerse, ¿tá? Uno puede no volver a exponerse a determinadas sustancias, pero si tu trabajo lo implica, entonces, bueno, eso estaría a favor de centralizar, ¿no? Que sea específico para personal de la salud, por gente capacitada para eso. El problema es que, como vos decís, el interior también existen gente con dificultades mentales, ya no hablamos solo de adicciones, con dificultades o con problemas de salud mental a nivel nacional y que, bueno, y que también tendrían que estar contemplados. El problema es, bueno, es dónde y cómo. El interior Y en el interior es tremendamente expuesto. Es muy expuesto, se puede considerar las regionales en ese sentido, de repente, tener una idea de las regionales. Claro, hay que, no, lo que no podemos, doctoras, lo que no podemos es lo que dice la doctora Murillo, bloquearnos. No se puede hacer esto porque no tenemos estandarizados los test. No podemos hacer la internación por esto, porque si no estamos siempre en la elucubración y no hacemos, nos bloqueamos en la acción. Entonces hay legislación comparada, hay experiencia no solo de España, pues la España fue la primera que vimos cuando instrumentamos esto a nivel del colegio médico con el doctor Campos, pero después se ve que hay otras, por ejemplo, y hay mucha experiencia del abordaje de drogas en otros aspectos, como los conductores. Yo me acuerdo hace muchos años cuando hicimos uno de los cursos anuales de drogas, que vino el jefe de policía de París y explicó cómo era el abordaje de drogas a nivel de los conductores, qué tipo de le hacían examen con saliva y si se negaba el examen con saliva le retenían la libreta y le decían, bueno, le damos la libreta y le permitimos, le llevaban el camión o el vehículo, donde sea, y bueno, cuando usted se haga el examen confirmatorio en un plazo determinado, además le daban, usted va a tener la restitución de su libreta, de su auto y de todo. O sea, es lo que digo, hay que tomar decisiones en prevención. O sea, no hay tiempo, lo que ustedes plasmaron al principio, no hay tiempo, no podemos empezar a elucubrar que esto se puede hacer o que esto no se puede hacer o que vamos a ir por allá o por acá. Hay que empezar a hacer, como ustedes son anestésico quirúrgico, ¿no? A empezar a hacer cosas, porque el paciente, si no, que en este caso son nuestros colegas, nuestros propios colegas, no tienen ese tiempo. Tenemos que empezar a hacer cosas y la verdad que felicitarlas por lo que están haciendo. Gracias. Estamos más o menos en tiempo. No sé si hay algún otro comentario. Excelentes consideraciones, en especial la falta de contención laboral, el médico como figura de empresa unipersonal, sin garantías de enfermedad, sin beneficios laborales, sin servicio de salud laboral, siendo personal expuesto a trabajo cargado de estrés, un caldo de cultivo ideal para las enfermedades de salud mental. Muchas gracias por la participación. Bueno, les agradecemos mucho a la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, de la Sociedad de Anestesia, la participación y que puedan haber expresado toda su experiencia y el esfuerzo que son un puntal en esto, en la salud y que sigan siéndolo. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado. Muchas gracias.